Ya tenemos el sorteo para la UEFA Champions League, octavos de final de la temporada 2025-2026 y como no podía ser de otra, un nuevo Real Madrid versus Manchester City. Y hablando un poquito de lo que es el cuadro y la dificultad que aparentemente le puede tocar a equipos como el Real Madrid, el City, el Bayern, el Chelsea, el Paris Saint-Germain. Si lo comparas con la dificultad que pueden tener equipos como Barcelona y Arsenal, como no podía ser de otra forma, ya hay mucha gente especulando y hablando de aquello de las bolas calientes. Antes de analizar un poquito lo que es el cuadro, el sorteo y lo que nos podría facilitar llegar a una hipotética final de UEFA Champions League para el Real Madrid, hablando desde siempre desde el Real Madrid, voy a dar mi opinión al respecto de esto de las bolas calientes. Si no habías escuchado este término, te lo explico muy rápidamente. Aquello de las bolas calientes es gente que acusa de amañar a las personas que están encargadas de realizar los sorteos. Esto se hizo muy famoso en algún momento, que le hacían referencia a Florentino Pérez. Sin embargo, parte de los aficionados o algunos aficionados del Real Madrid han adoptado este término también para acusar que al equipo del Santiago Bernabéu también se le perjudica a través del sorteo. Yo la verdad lo tengo bastante claro, sin embargo no voy a llamar loco a quien piense que este sorteo está amañado o algo parecido, porque si algo hemos aprendido con lo del tema del caso Negreira es que no se le puede llamar loco a absolutamente nadie, porque ya nos dimos cuenta que aquellos que llamaban locos por hablar del saldo arbitral, etcétera, etcétera, terminaron teniendo razón. Pero mi opinión al respecto es muy clara y muy sencilla. Mientras la UEFA y este torneo en concreto de la Champions League no nos demuestre que hay algo absolutamente raro, pese a algunas cosas que vamos a tocar muy puntualmente en breve, yo no voy a desconfiar de esta competición. Además que no tiene sentido que desde que explotó el caso Negreira, mientras ganábamos Champions tras Champions, decíamos cosas como que mira, prefiero jugar la Champions porque es un torneo legítimo que no tiene ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de amaño, y prefiero jugar la Champions antes que cualquier competición que esté relacionada con el fútbol español. Así que lo tengo bastante claro. Creo que hay que darle una vuelta un poco a esto y ya les voy a explicar mi punto, pero sinceramente no creo que haya ningún tipo de amaño, al menos lo están haciendo de maravilla, porque a mí la verdad es que no me termina de convencer ese argumento. Así que bueno, este es lo que ha sucedido. Ha salido Iván Rakitic ahí, lo puse en mi historia de Instagram. Dije que Rakitic nos iba a joder y definitivamente el señor Iván Raqueta, que por cierto es uno de esos futbolistas que jugó en el Barça que me caen bien y es muy raro que yo diga esto, ¿no? Raqueta ha sacado los siguientes enfrentamientos para los octavos: Paris Saint-Germain versus Chelsea, aunque la primera bola que salió fuera del City fue directamente a la casilla donde está el Real Madrid. Galatasaray versus Liverpool, Atalanta Bayern de Múnich, Newcastle versus Barcelona, Atlético de Madrid Tottenham Hotspur, Bodo Glimt, el equipo este que está siendo la sensación del torneo y que voy a apostar dinero al Bodo Glimt en esta eliminatoria, porque si este equipo se mete en cuartos de finales, que sería absolutamente de locos, ¿no? Leverkusen versus Arsenal, uno de los favoritos para llevarse el torneo, el Arsenal de Arteta, que parece que se está desinflando un poquito. Pero bien, para empezar a leer un poquito lo que es este cuadro, nos vamos a fijar que hay una amplia diferencia de los denominados favoritos con lo que respecta al cuadro. Si se ponen a ver un poquito, los equipos que probablemente estén ahí como más señalados como los favoritos probablemente sea el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Bayern, por lo que está haciendo esta temporada con ese tridente que la está rompiendo, que está por supuesto Harry Kane, el colombiano Luis Díaz y también Olise. Luego vendría como un segundo escalón en el que encontraríamos al Chelsea por la tunda que le metió al Paris Saint-Germain en lo que fue la final del Mundial de Clubes, y hizo un Mundial de Clubes espectacular. El Liverpool, que bueno, por más que sea, es un equipo que hay que tener en cuenta. El City y otros equipos como Barcelona, incluso el Real Madrid, podemos meterlos allí como en ese segundo escalón. Si se fijan bien, de los favoritos, y por supuesto Barcelona ahí lo pondría en esa segunda lista, ¿no? Arsenal, del primer listado de los equipos llamados a alzar este torneo, solo el Arsenal está del lado derecho, y del lado izquierdo nos encontraríamos con el Paris Saint-Germain y con el Bayern de Múnich. ¿Esto qué quiere decir? Que el Real Madrid, para poder llegar a la final de la Champions, va a tener que enfrentarse muy probablemente a los tres favoritos para llevarse la competición, porque te estarías enfrentando al Bayern en unos hipotéticos cuartos de final. Creo que va a pasar el Bayern ahí, y en la de arriba tengo claro que entre el PSG y el Chelsea van a llegar, uno de estos va a llegar a la semifinal, y bueno, ya para la final te enfrentarías a un hipotético Arsenal, que también lo veo clarísimo metiéndose en la final, más teniendo en cuenta que va a jugar la semifinal, que sería el único duelo serio que tendría en el estadio como local, mejor dicho.
¿Por qué les digo que no está bañado, pero creo que hay que darle una vuelta? Porque por segunda temporada consecutiva estamos viendo la descompensación que hay entre un lado del cuadro y del otro. Como les estoy diciendo, hay equipos como PSG, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Bayern de Múnich con el Liverpool en un lado, y en el otro están pues Barcelona y Arsenal. El Atlético, ustedes saben que el Atlético de Madrid pues es lo que es. Pero esto es un punto muy importante, la suerte que ha tenido el Barcelona, porque bueno, por mucho que el Newcastle sea un equipo muy complicado y que le puso complicaciones en el último duelo que tuvieron, la vuelta la van a jugar en el Camp Nou, lo que facilita de alguna u otra manera tener acceso más rápido a los cuartos de final. Siempre cerrar en casa va a ser una ventaja espectacular en este tipo de eliminatorias. Pero obviamente el Barcelona tiene un cuadro bastante accesible, pese a que el Atlético de Madrid, o sea, del Barcelona, de eliminar al Newcastle, se va a enfrentar muy probablemente al Atlético de Madrid, aunque ojito con el Tottenham, creo que va a pasar el Atlético, pero ojito. Y el Barcelona pues sabemos que le tiene la medida tomada al Atlético, y más después de esa tunda que le metieron en la Copa del Rey. Creo que los del Cholo no van a pasar de ahí sinceramente. Luego de eso pues muy probablemente sí le toque enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta, y ahí sí va a tener un rival bastante serio, y además que va a tener que jugar la vuelta en lo que es pues básicamente el estadio del Arsenal. Pero ahora bien, si lo comparamos con lo que le ha tocado al Real Madrid, muchachos, está claramente contra el Manchester City en octavos de final, jugando la vuelta en Manchester. Ya vimos que la temporada pasada el Madrid le eliminó, pero no es el mismo equipo de Guardiola. Creo que se ha mejorado bastante, y muy probablemente en unas 2 o 3 semanas que tengamos los dos partidos vayan a mejorar bastante. Pero teniendo en cuenta que el Madrid, o suponiendo que el Madrid elimina al Manchester City, se va a enfrentar muy probablemente al Bayern de Múnich en los cuartos de final, jugando la vuelta en el Allianz Arena. El Madrid, bueno, también es un equipo que se ha acostumbrado a eliminar al Bayern, pero el Bayern no deja de ser el Bayern. El Madrid está muy mal, el Bayern está jugando bastante bien, aunque todavía falta verlo en estas pruebas de fuego, porque considero que la Bundesliga no es rival para el Bayern en muchas ocasiones. Sinceramente lo pienso, y lo hemos visto que lleva 8 o 10 años ahí en Champions que definitivamente no termina de estar. Y el Madrid, de ganarle al Bayern de Múnich, muy probablemente se vaya a tener que enfrentar, o sea, de todos los que están arriba, dudo muchísimo que vaya a terminar pasando el Galatasaray a lo que es la semifinal. Va a tener que enfrentarse a un Paris Saint-Germain que ya le dio una tunda en el Mundial de Clubes, a un Liverpool que bueno, creo que es de los tres el rival más accesible, o a un Chelsea, ¿no? Que también podría ser un rival muy difícil, teniendo en cuenta que es el actual campeón del mundo. Todos estos partidos sería la ida en el Santiago Bernabéu, la vuelta sería en Anfield, en Stamford Bridge, o sería en el Parque de los Príncipes de París. En definitiva, el Madrid va a tener que hacer una Champions League absolutamente maravillosa si quiere pensar ya ni siquiera ser campeón, en llegar a la final. Va a tener que ser absolutamente épica, va a tener que mejorar muchísimo el equipo de Álvaro Arbeloa para poder entender que este Madrid le puede hacer frente a estos equipos que, mira, es un año complicado. Creo que el PSG no está igual de fuerte que estaba el año pasado, y eso puede que haga que sea un poquito menos favorito de lo que probablemente le veíamos la temporada pasada. El Chelsea no es el Chelsea que ganó el Mundial de Clubes, además lleva una racha un poco extraña, pero es un equipo con muchas herramientas. El Liverpool, con lo que pesa ese estadio, con lo que pesa esa camiseta, y pese a que muy probablemente vayan a terminar echando slot, sigue siendo el Liverpool, y comparándolo con el nivel que tiene el Real Madrid, ojito con lo que pueda pasar ahí. Y bueno, ya ni hablar del Manchester City o del Bayern de Múnich, que son equipos que históricamente se han enfrentado muchas veces al Real Madrid. Creo que es la 8ª o la 7ª vez en la que se enfrentan Manchester City y Real Madrid en la UEFA Champions League. Y yo creo que se han enfrentado en absolutamente todas las rondas, menos en una final, y sería absolutamente maravilloso ver qué nos depara esta nueva eliminatoria. Que es un sorteo que le ha tocado muy complicado al Madrid. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo en que el equipo le ha tocado muy difícil, y que hay otros que les ha tocado un poco más sencillo, pero lo cierto también es que, por ejemplo, el año pasado el Barça la tenía aparentemente muy sencilla para meterse hasta la final, y le terminó eliminando un Inter de Milán. Veo perfectamente el Newcastle capacitado para ganarle al Barça. Creo que va a depender muchísimo de cómo salga el Barça de Inglaterra. Y bueno, yo creo que en la semifinal contra un hipotético Arsenal, yo creo que ahí sí difícilmente vaya a poder meterse en la final. De verdad, no veo al Barça ni al Atlético ni al Real Madrid
con capacidad para levantar esta UEFA Champions League. Lo cierto es que al Madrid le ha tocado muy difícil, pero también es cierto que para ganar la Champions siempre hay que ganarle a los mejores, y si no, pregúntenle a aquella famosa Champions de las remontadas y la locura de equipos que enfrentamos y la locura que hicimos para ganarle a estos equipos. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. ¿Qué les ha parecido hoy, mañana y siempre a la Madrid? Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.